Bueno, pues Paul, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Hoy vamos a hablar de cine y magia. Paul está ahora, de hecho, grabando, pues partes de su película. Y bueno, a raíz de esto hemos estado hablando mucho sobre cine, sobre la relación del cine con todo nuestro tema, que es la mística, la imagen, y obviamente hay muchas relaciones. Entonces, aparte de hacer un recorrido un poco arqueológico del cine antes del cine y de dónde viene, que ahí es donde entra nuestro tema, pues también reflexionar lo que venga un poco sobre la marcha a raíz de todas estas preguntas que nos estamos haciendo con tu película, ¿no? Con la realización de tu película. ¿Qué nos cuentas, Pablo? Pues sí, la verdad es que hay un punto interesante, ¿no? De cómo yo me he inmerso en este proceso con mucha concentración últimamente, ¿no? Entonces es más como que las preguntas que habíamos estado respondiendo en los últimos 2 años y en los últimos meses con este proyecto de Místicas sin Fronteras, ¿no? Es esas historias de la imagen y de la magia. Tenían que ver con preguntas que me estaba haciendo a un nivel más teórico y ahora de repente estoy respondiendo, y estaba respondiendo, escribiendo con palabra, y ahora la verdad es que siento que estoy trabajando sobre esas mismas preguntas a un nivel más práctico, trabajando con la imagen, en el cine, ¿no? Entonces es muy interesante como una serie de reflexiones teóricas me han llevado a trabajar ciertos conceptos nuevos para mí en mi trabajo audiovisual, como son los conceptos de realidad y representación, que de repente han pasado a formar parte central de lo que estoy haciendo. Y son, claro, no puede ser un tema en sí mismo, ¿sabes? O sea, hablar de realidad y representación, pues, es infinito, ¿no? Entonces es más haberme metido como consecuencia de todo esto, ¿no? En una deriva para mí muy nueva y muy interesante y muy rica, que me está haciendo de vuelta pensar mucho a un nivel teórico sobre el cine y sobre la imagen, sobre la magia, ¿no? También por el tipo de proyecto que estoy realizando, donde también son conceptos muy centrales, ¿no? Entonces, me apetece que hablemos de cine porque basándome un poco en la información que tengo del mundo, que me limito un poco a decir que es la manera en la que a mí me han enseñado muchas cosas, ¿no? Y que siento que son como lugares comunes con relación al cine, creo que como imagen sufre el mismo desprecio que sufre la mística, como hablábamos en el capítulo anterior, sufre el mismo, por asociación, el mismo desprecio que sufren las masas dentro de muchas corrientes políticas, el mismo desprecio que sufre Internet como una tecnología emancipadora y el mismo desprecio que sufren los jóvenes y los niños. O sea, está asociado todo ello a un sistema capitalista de producción de cine en el que hay una distinción entre alta cultura y baja cultura, cuando para mí el cine es un juego óptico que es un claro heredero de muchos planteamientos del barroco que en el cine encuentran su máximo exponente, ¿no? Y creo que películas como Fake de Orson Welles lo que hacen es hacer explotar todo el lenguaje posible que tiene el cine, ¿no? Que a mí ahora en este proceso de creación me está fascinando, ¿no? La cantidad de lenguajes como obra de arte total, o sea, como proceso de creación total, yo diría más bien. O sea, hay algo para mí como muy impresionante, ¿no? Como viniendo de lo académico, ¿no? Donde yo tengo el control de un texto, a de repente donde tengo que tener el control de tantos parámetros distintos de luz, foco, distancia focal, imagen real. La total Kunstwerk. Sí, o sea, hay como el tiempo, el espacio, los tiempos, o sea,
hay Hay un grupo social que trabaja, no solo tú con tu, claro. con tu lápiz y un papel. Eso es, las personas con las que estás trabajando, Hay una implicación social, económica, profesional. tecnológica, ¿no? Entonces Sí, eso sí. hace que sea un arte complejísimo, ¿no? Pero que a la vez la manera, y que el director, directora, como creador, su función sea muy de artista y científico, ¿no? O sea, Sí. y por otro lado, esa visión que se perpetúa todavía a día de hoy, yo creo, del cine, es como viene de arte-ciencia, ¿no? El cine se queda dentro de las artes, cuando para mí está mucho más entre ambas, como necesidades técnicas, ¿no? Que tiene la creación cinematográfica, y por otro lado también se queda encima como el arte más nuevo y el arte más de las masas, ¿no? Entonces, obviamente hay muchas instituciones y muchas personas que valoran el cine, pero me parece que a un nivel de relación cultural con con la imagen sufre de lo mismo que ha sufrido la imagen siempre, ¿no? Que es una falta de respeto un poco. No. Bueno, absolutamente. O sea, cuando hablábamos de Flusser, sí, de imagen y palabra, de cómo Occidente y por nuestra tradición monoteísta y tal, abjura de la imagen tantas veces y eso lo sufrí del cine también, por supuesto. Claro. Entonces, mi punto es un poco separar el cine de la cámara también. O sea, creo que lo que eso ha llevado es que el cine, para la gente que hace cine, parece lo más importante del mundo. A mí no me lo parece. Pero me parece que la aparición de la cámara es una de las cosas más importantes que han pasado en la historia. Y es desde esa conciencia de lo que este objeto ha generado en nuestra vida, que es igual que con Internet, que nos ha petado todo, pero es que la cámara seguimos todavía a día de hoy, yo creo que entendiendo un poco lo que ha pasado, ¿no? Que para mí es curvar el espacio-tiempo. O sea, es la teoría de la relatividad, es muchas cosas que para mí están muy relacionadas con esto, que es un momento paralelo absolutamente en el que aparecen tecnologías, juegos ópticos, ¿no? Que es un poco lo que te quiero yo preguntar ahora, que coincide con una historia, un momento histórico, con un cambio de planteamiento sobre la realidad, ¿no? Es el momento de Jung, es el momento de Einstein, es el momento de empezar a percibir las cosas desde otro sitio, ¿no? Entonces, hay una historia de relación entre el cine y la magia que me gustaría que nos contaras y cómo esa heredera de la magia, que es el cine, ha acabado de repente triunfando a unos niveles brutales y que seguimos entendiendo y seguimos juzgando también, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa historia? Pues estamos, de hecho, en la sociedad de la imagen, ni más ni menos. Bueno, pues esta historia, desde luego, tiene mucho que ver con todo lo que hablamos en estas charlas, porque es que el cine era parte del conocimiento secreto de la magia, no como cine, porque aún no se había inventado, pero sí la manipulación de imágenes, e incluso no ya la proyección, como hemos visto, de imágenes en cámaras oscuras, como proyecciones fijas de imágenes, luego trasladadas a cuadros, según las teorías de Hockney, sino de hecho como imagen en sí. Es decir, como imagen, quiero decir, como imagen en movimiento, porque ya hemos hablado que la imagen de cámara oscura es cine, es una retransmisión en directo, tan en directo que es directa, del agujerito, de lo que fuera, no se puede grabar, pero la imagen en sí es una imagen en movimiento, es cine. Entonces, a modo de anécdota, decir esto de que en el Vaticano en el siglo XVI había proyecciones de cine, porque se proyectaba, creo que lo comentamos ya algún día, se proyectaba una batalla de romanos contra cartagineses y dentro de una sala oscurecida con un agujerito y se invertía la imagen de cámara oscura y estaban viendo en cine lo que estaba pasando fuera. O sea que la persecución de la imagen, digamos, de la imagen en movimiento, de conseguir reproducir una imagen en movimiento de la realidad, es algo que primero puede ser que ya esté en muchas civilizaciones, porque al fin y al cabo cualquier reflejo es
Cualquier reflejo en la superficie de un lago de agua tranquila es cine, es una reproducción en movimiento de la realidad. Sí, sí. O sea, que es algo que está muy en la psique humana desde que el ser humano lo es. Y bueno, pues está este tema de si los animales se reconocen, ciertos animales, los homínidos y demás, pues se reconocen en su propio reflejo y se ven como imagen en movimiento enfrente. Entonces, esto coge un auge muy particular y muy especial, efectivamente, a partir de la aparición de la perspectiva, en cuanto a la aparición de una imagen que quiere suplantar a la realidad, o al menos quiere ser tan objetivamente real que se puede sustituir por ella, ¿no? Toda esta historia que hemos hablado otros días de qué es lo que está detrás, de qué se busca con la visión perspectiva. Ya hemos hablado de que la visión perspectiva es exactamente la imagen que da un espejo, es una imagen perspectiva. Entonces, como aquí entramos ya en todos los temas de óptica, de instrumentos ópticos, efectivamente toda la óptica en general, desde los primeros franciscanos, Roger Bacon, en su Opus Maius, tiene el capítulo este que se llama Perspectiva, donde habla de instrumentos ópticos, de cámaras oscuras, o sea, todo esto ya está en la mística de la luz y de la mística asociada a la aparición de la perspectiva que hemos hablado otros días. Entonces se concreta muy a partir de, pues eso, del Renacimiento, del dibujo de Brunelleschi, la aparición de espejos en muchos cuadros, el matrimonio de Arnolfini, donde se empieza ya a jugar con eso, que qué es la imagen del espejo, qué es eso de la imagen del otro lado. Entonces, está comprobado que aunque el cine como soporte material que se puede llevar a otro sitio tal, no está inventado hasta prácticamente final del siglo XX, pero sí había proyecciones cinematográficas. Hemos hablado de la del Vaticano, pero nosotros estamos en Madrid, aquí al lado en el Colegio de los Jesuitas, a 5 minutos de mi casa, en la calle Estudios. Se hacían imágenes se llamaba linterna mágica, que es uno de los antecedentes del cine, para literalmente mostrar los horrores del infierno. La linterna mágica viene a ser como si coges una diapositiva, la pintas tú y luego la mueves, para entendernos, más o menos sofisticado, que obviamente es un antecedente conceptual del cine, porque es imagen de movimiento. Entonces, para hacer efectos de las llamas del infierno, ángeles volando, se utilizaban proyecciones de imagen en movimiento, aunque no fuera la filmación de la realidad. Es decir, todo ese mundo, y por supuesto mucho más en el barroco español, pues coge un gran auge. ¿Qué ocurre? Que como todo lo asociado al antiguo régimen, la imagen, a partir del 18, a partir de la Ilustración, del racionalismo, de tal, pues todo el tema de la imagen pasa a ser un tema, perteneciente a ese antiguo régimen. La realidad existe tal cual, y la imagen, y esto de que la imagen en la realidad del barroco español, de que todo se funde, pues pasa a estar muy mal visto, ¿no? Y entonces ese mundo de la óptica mágica, asociada a lo hermético, a que somos un espejo, imagen de Dios, todas estas cosas que por supuesto están dentro de toda la óptica de la época. Estamos hablando pues del siglo XVII, que a veces se le llama incluso el siglo de la óptica, ¿no? Se desarrollaron los microscopios, los telescopios, todos los juegos ópticos de los que hemos hablado. Entonces todo ese caldo de cultivo, cuando acaba el antiguo régimen, cuando empieza el siglo XVIII, empiezan a cambiar las cosas, queda un poco en el olvido. Y en concreto, los juegos de óptica se quedan arrinconados en el mundo del mago, de lo que hoy día entendemos por un mago, que tiene su origen, por supuesto, en el mago en el sentido renacentista, que era alguien que sabía de todo, de alquimia, de astrología, y que podría producir fenómenos paranormales,
pero no porque hubiera un truco detrás, como no es, sino porque realmente se producían. ¿Hasta qué punto se producían? En el caso de los juegos ópticos eran reales, porque realmente se producen estas imágenes. Entonces, ¿cómo jugaba? Un personaje fundamental es Giambattista Della Porta, que es el que hace cine en el Vaticano, que tiene un libro que se llama Magia Naturales, donde habla de todos estos juegos ópticos que se pueden hacer con imágenes en movimiento. Decía cómo puedes hacer aparecer un ángel volando en la habitación, cómo puedes, en fin, muchos juegos ópticos de imágenes en movimiento que están en ese mundo. Entonces, cuando ese mundo pierde su carácter, digamos, religioso, cuando la imago religiosa cae en desuso a partir de la caída del barroco, este mundo de la óptica y por supuesto todo el mundo del hermetismo, todo esto pues se pierde mucho con toda la revolución industrial, con todo el desarrollo de la racionalidad occidental, de la ilustración, pero sobrevive en las casetas de feria, en los juegos de óptica, donde se trataba del asunto como un mero divertimento o como un asunto, pues eso, cuasi mágico, pero ya más dentro de un mundo del entretenimiento, no de la mística o de la religión, ¿no? Entonces, una de las muchas vías de la magia renacentista, más o menos ligada a la tradición hermética y más o menos digamos, en disputa o no con la Iglesia, que también apoyó hasta cierto punto todas estas investigaciones ópticas y tal, en su momento, de hecho la aparición de la perspectiva es de origen franciscano, empieza a aparecer una vía como autónoma, que es la figura del mago. Hay figuras en el siglo XVIII muy intermedias, en Nápoles, Cagliostro, son estos personajes un poco truculentos como del Casanova, que van por las cortes europeas haciendo juegos de magia y juegos ópticos, y entonces están en ese punto intermedio entre el antiguo régimen y lo nuevo, ¿no? Y todos estos juegos que se ponen en marcha, decía que terminan desembocando en literalmente las casetas de feria, en los entretenimientos de juegos de óptica de los que terminó efectivamente naciendo el cine. Esto sería un poco la prehistoria, la prehistoria, ¿no? Porque luego podemos tocar también eso, el tema de cómo evolucionó, pues porque desde que estamos hablando de los siglos XVII y XVIII hasta que aparece, por supuesto, la fotografía, que es el antecedente del cine, en 1837, pues claro, pasan más de 100 años donde la fotografía no aparece por sorpresa y de pronto, sino que hay una intención y hay una serie de aparatos que van emulando tanto la fotografía como la imagen en movimiento. Hemos hablado de las linternas mágicas, pero están todos estos aparatitos de que miras por un agujero y da vueltas una cosa muy rápido, y entonces tú lo lees como imagen en movimiento, por la persistencia retiniana. Entonces son muchos factores y muchos, desde avances técnicos y médicos en la percepción de la visión, hasta toda la componente mágica óptica que por supuesto seguían arrastrando y que por supuesto siguen arrastrando, ¿no? No sé cómo ves esta introducción. Me parece estupenda. Has tocado muchos temas al principio, o sea, suficientes para ya llenar. Sí, o sea, pero has tocado varias cosas y este era uno de los que habías tocado. Sí, o sea, he tocado las preguntas un poco que me estoy haciendo, ¿no? Para situar un poco. El tema alta baja cultura, ahora lo tocamos. Ahora, claro, es justo lo que iba a retomar. Claro, esos saberes ópticos, por un lado, en la ciencia se ensalzan muchísimo con el microscopio y el telescopio, y seguimos flipando a día de hoy con las cosas que seguimos encontrando, ¿no? Como consecuencia de estos inventos, pero son juegos ópticos y el cine es un juego óptico, que viene al final de una tradición científica, pero también más pagana, más de entretenimiento, de flipar, de tal. Sí. Entonces, es muy interesante porque ese es el lugar en el que se coloca el cine, ¿no? En el entretenimiento, ¿no? Es como nadie había visto tantas películas y tanto audiovisual como hoy, ¿no? Pero nadie se siente del todo bien por hacerlo, ¿no? Parece una evasión culpable, ¿no? Sí. Cuando para mí
hay algo muy sagrado en ello, que hemos olvidado. Como en tantos temas. Como en tantos temas, pero especialmente, o sea, en todo igual, pero en el cine hay algo de contemplación colectiva, de contemplación del fuego, de la luz, de la imagen y de quedarse parado durante horas viendo algo, ¿no? Algo que te atrapa, algo que te engancha. Eso me parece fascinante del cine, porque no todo engancha. Y nunca mejor dicho, fascinante, Claro. porque produce fascinación, la imagen. Como Claro. bien sabe Narciso, como bien sabe toda la tradición clásica, la imagen, la medusa que paralizaba al enemigo. Claro. Entonces no es tanto tu imagen de ti mismo, es la imagen, vender imagen, ¿no? Es que la imagen... Entonces a mí, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Porque yo no vivo el cine como distinción entre alta cultura y baja cultura, ahora mismo. Y de hecho, en los últimos años lo que me he visto son prácticamente series. Y la serie encaja más dentro del paradigma como baja cultura, ¿no? Pero a un nivel de narración y de un montón de cosas es impresionante lo que consiguen. Y es esa capacidad para engancharte con personajes, para sufrir con ellos, para experimentar vidas y aprender de otras personas, ¿no? O sea, hay algo que es mirar el fuego y aprender mucho de ello, ¿no? Entonces, el poder que tiene, ¿no? Que me parece que al minimizarlo no nos damos cuenta de lo que es, ¿no? Sí, al frivolizarlo, más que al considerarlo un mero entretenimiento. Claro. Sí, y, es que y entonces a mí, por ejemplo, me encantan las películas de Tom Cruise, ¿no? Y flipo con todo el cine de acción. Parece que dentro del cine es lo que es más baja cultura, ¿no? O Marvel, estas cosas que yo Marvel lo controlo menos, ¿no? Pero es una cosa que siempre me encanta, ¿no? Porque últimamente cuando he ido viendo pelis, cuando me lo he permitido, ¿no? Y cada vez me lo permito más y voy viendo todo solo eso, es fascinante porque el nivel de reflexión sobre cuestiones muy profundas está en esas películas super mainstream que llegan y afectan y emocionan a millones de personas en todo el mundo, de todas las culturas, que eso es fascinante. Sí. Esa construcción mitológica de una realidad y esa representación de esas mitologías, que es uno es alien, el otro viene del pasado, el otro, o sea, es un sincretismo absoluto de tantas cosas, y que esas de Spider-Man, ¿no? Que es que me parecen como sueños barrocos, ¿no? Absolutamente, claro. Ya no es el superhéroe, o sea, se han ido los superhéroes del mundo, ¿no? De los Vengadores, porque ya no hay enemigos, y entonces aparece un tío que con unos drones construye unas simulaciones, y entonces se inventa los enemigos y se convierte él mismo en el salvador, pero está a la vez, o sea, no existe, es toda una simulación que, porque tienen escopetas los drones, destruyen la realidad y los puentes y tal. Y entonces él está dentro de la simulación poniendo voz desde un sitio con unas pantallas. Uh-huh. Y la tercera película de esto es que se mezclan las líneas temporales de todas las sagas de Spider-Man que ha habido. Entonces se mezcla el actor y los enemigos de la saga del 2000, el actor y los enemigos de la saga del 2010 y el actor y los enemigos de la saga de 2020. Wow. Y entonces de repente están todos en la misma película, uno que hacía 20 años que no era Spider-Man, el otro que hace 10, sí. Y eso es cultura popular. Y eso es cultura popular cuando es lo más meta que yo he oído en mi vida, o sea, ni el Quijote, ¿sabes? O sea, esta cosa de coger personajes de otras novelas que cuentan lo mismo. Sí, la metanovela. Claro, entonces, cogen y luchan juntos, pero de repente uno de los malos de las primeras pelis no reconoce al Spider-Man de 2020 como Spider-Man porque no tiene el mismo cuerpo, entonces para él no es Spider-Man, y entonces empiezan a trabajar juntos el Spider-Man de 2020 con el malo de 2003, porque en la realidad no son, o sea, en esa realidad no son enemigos, en esa dimensión. No está mal. Entonces, como ejemplito. Claro, o Telecinco también, ¿no? Que es un nivel de realidad tan meta que yo menciono estos ejemplos porque lo que me parece súper interesante es cómo desde el entretenimiento se han ido generando
simulacros y experiencias audiovisuales que atrapan durante horas. Bueno, es que son lo que trucos de magia tan increíbles que efectivamente te atrapan y tienen luego el poder que tienen, ¿no? Pero... Es que lo que se ha creado es el mundo paralelo que soñó crear la perspectiva, porque además es con movimiento. Entonces es ese mundo perfeccionado ideal, que también puede ser distópico, pero que siempre es una proyección de nuestra cuadro renacentista, la mujer renacentista es la perfección de la belleza, y son cánones que van cambiando, pero lo que reflejan en cualquier caso es cuál es el ideal de perfección, positiva o negativa, utópica o distópica, pero para dónde. Entonces eso es lo que crea el cine, y por supuesto el crear esa realidad paralela, por supuesto que produce fascinación, porque es haber podido proyectar los sueños. Cuando cerramos los ojos nos podemos imaginar lo que sea, un paisaje, nos acordamos, todo está por aquí archivado, pero de pronto es que es algo exterior a nuestra imaginación, es algo que está ahí, que es luz, por lo tanto existe, real, aunque no sea materia, y que produce esas imágenes. Entonces la fascinación, vamos, es la fascinación. De hecho, hemos hablado más de una vez de estas imágenes de los 400 golpes de Truffaut, cuando los niños se quedan fascinados viendo el cine, porque, o las fotos estas de misiones pedagógicas, que es que hay gente que probablemente no ha visto cine en su vida y de pronto ve ahí una imagen en movimiento, o sea, es que es una fascinación. Sale de un y claro, pero por eso mismo estaba dentro del conocimiento secreto, porque producía fascinación, o sea, te sacaba de ti, te colocaba en otro sitio con la realidad. Es un ensimismamiento, ¿no? O sea, es muchas cosas, es vivir en otra realidad. Luego hay anécdotas miles de estas de no sé si en 100 años de soledad, de García Márquez, cuentan que llegó al pueblo del cinematógrafo y puso una película con un actor que le pasaba de todo y al final moría y todo el pueblo llorando. Y a la película siguiente el mismo actor, una comedia, y pasa otra cosa, y que el pueblo como que quemó el cinematógrafo, ¿no? O sea, ¿qué tomadura de pelo es esta? Entonces esa equivalencia de la realidad con la ficción, por supuesto que está detrás de la aparición del cine, por el deseo de... Son estos inventos que en general las cosas no se inventan porque sí, se inventan porque hay una línea hacia querer algo, ¿no? Entonces estos juegos de óptica, este deseo de plasmar en imagen lo que ya conocían de siglos, bueno, lo conoce el ser humano desde que lo es, pero en Occidente en concreto ya desde el Renacimiento, pues los juegos de óptica eran muy habituales en las cortes europeas, luego se popularizó, acabó en las ferias como elementos mágicos, los espejos deformantes, todas estas cosas, ¿no? Pero de ahí nace, claro, de ahí nace el cine. Y por eso, y ya luego te dejo, también la historia de la alta y la baja cultura. Porque primero, por ser imagen, a partir de la ilustración pasa a ser, primero, sospechosa, peligrosa y, digamos, negativamente se considera como adoctrinamiento para las masas a través de la imagen. Lo cual no deja de ser cierto porque ya Maquiavelo habla que el buen príncipe no lo tiene que hacer las cosas bien como un príncipe, sino que tiene que parecer que las hace, tiene que tener una imagen. Entonces esa ruptura, porque la imagen pasa a ser algo perverso, maquiavélico. Entonces eso hace que se encasille ya en un sitio donde su connotación es negativa, pero es que además todo el mundo del teatro barroco y por supuesto de todos los juegos ópticos y acústicos y de todo que tenían lugar en el teatro barroco, todo eso es entretenimiento de masas. Y ya no te digo las casetas de feria. Entonces eran juegos ópticos para entretenimiento de masas. Ahí es donde entre la ilustración y la iglesia, perdón, sí, entre el mundo ilustrado y el mundo arcaico, o sea, antiguo régimen de la iglesia, donde permitieron que sobreviviera la óptica. Y entonces llegó ahí, y lo que empieza a ocurrir es que los juegos ópticos más o menos rudimentarios
empiezan a transformarse en tecnologías muy sofisticadas. Tan sofisticadas como los panoramas parisinos de finales del 18, principios del 19, donde tú te metías en una sala que estaba rodeada por un ciclorama cilíndrico a tu alrededor, de tal manera que funcionaba bastante parecido a cómo ve el ojo, que el ojo no ve una imagen así, sino que ve en esfera. Entonces, luego se encendían y apagaban luces, se movían cosas. Todo esto son antecedentes del cine, por supuesto. Un último dato en esta línea es que ni más ni menos que el famosísimo mago Houdini, el mago más famoso de toda la historia, que por supuesto utilizaba juegos ópticos y de todo tipo, pues resulta que su ingeniero constructor de artificios fue ni más ni menos que Georges Méliès, el inventor de los efectos especiales en el cine. O sea, fíjate la relación tan directa entre todo el mundo de la magia que viene de toda la tradición medieval renacentista, a través de lo hermético y del poder de la imagen y de la óptica, y cómo termina dando lugar a la figura del mago, y cómo ese mago se ayuda de un tío que es el que se inventa los efectos especiales en el cine. Entonces, todo esto que hablamos en estas charlas tiene mucha relación con la aparición del cine, y por supuesto a partir del cine, pues lo de siempre, pues toda la televisión, la realidad virtual, etcétera, ¿no? Total, vamos. O sea, a mí el lugar porque me están llevando mis propias reflexiones tiene mucho que ver con esto, pero más llevado al presente, ¿no? O sea, cómo el cinematógrafo, la experiencia en sí misma en ese momento era única, ¿no? Y había un punto como de no saber qué estaba pasando cuando veías cine por primera vez y de no saber distinguir entre la realidad y la ficción y de que te pareciera milagroso, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Lo que decías de las sesiones pedagógicas. La normalización de esa experiencia milagrosa y también el aislamiento, creo, de esa experiencia, ¿no? De no ser compartido el asombro, sino que además tienes una televisión en tu casa ya después y no estás viendo cómo se está haciendo la imagen que llega a tu pantalla, ¿sabes? Es una especie de... La televisión, una especie de teatro que no sabes muy bien lo que se está poniendo y no sabes si lo que está viendo la gente en su casa también es lo mismo, ¿sabes? Sí, sí. Pero, y sobre todo te está llegando un flujo de imagen que tú no estás eligiendo también, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la pantalla de los ordenadores e internet, eso también ha reventado mucho. Entonces, hay una parte como de configurar, de que tú configuras lo que tú quieres ver como imagen y que a la vez la propia tecnología también te ayuda a encontrar lo que deseas, ¿no? Que es parte del proceso de investigación en el que estamos también, de cómo nos llegan materiales a través del algoritmo de una manera también muy curiosa de gravedad, ¿no? De juntar las dos cosas que tienen que estar juntas, ¿no? De atracción. Y me parece muy interesante todo lo que estás contando, ¿no? Porque yo estoy pensando mucho en la magia, ¿no? Ahora que estoy creando esta película que se llama precisamente Espejismo, Mirage, es en realidad una película sobre mi fascinación con el cine, o sea, con la cámara. No con el cine, la historia del cine, que es muy... O sea, es que flipe primero la realidad y que flipe la cámara como instrumento para crear la ilusión de que eso es realidad. Entonces, me ha salido una frase hoy hablando con mi amiga Eva, que es: lo que es verdad es realista. Y creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? De cómo a través del cine, como ilusión óptica, se crea una percepción realista de esa realidad, ¿no? Entonces, hay una cosa muy curiosa que a mí me está afectando mucho en mis proyectos, que es cómo hay una construcción binaria en el cine hoy entre documental y ficción. No sé cuál es la historia de esa separación, pero es vigente en prácticamente todos los festivales importantes que conozco, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Porque primero es binaria, es dicotómica también, o sea,
una cosa es una cosa y la otra es otra. Y obviamente hay una tradición de personas que han explorado los límites entre ambas y Erice sigue siendo una de esas personas. Pero a un nivel institucional existe eso, ¿no? Entonces, estaba pensando mucho leyendo también Speculum, ¿no? Tu nuevo libro, tu manuscrito, lo que dices tú, ¿no? De cómo en el arte pictórico posterior al Renacimiento, ¿no? O sea, en el Renacimiento y después, el arte realista se considera equivalente a la realidad, ¿no? Hay algo de que eso es lo mismo, ¿no? Eso en el cine lo ha heredado el documental y la parte se queda con la parte como más racional de entender la realidad. No digo que ese entendimiento de lo que es verdad y falso, lo que tal, y luego se ha quedado otra parte que es la ficción, que para mí es como la magia. Pero es que la magia en el documental es brutal también. Porque en el momento en el que tú pones la cámara en un lugar, en el documental parece que lo que estás grabando permanece igual, ¿no? Cuando estás introduciendo una movida que curva el espacio-tiempo para las personas o cosas que estás grabando, porque van a existir para siempre, ¿no? Esos instantes. Entonces, ese instante que eliges para siempre tiene un cuadro, una intención, un deseo, ¿no? Entonces, tú grabas siempre con un deseo, con una intención. Por supuesto, igual que vives, ¿no? Entonces, estás impregnando la manera en la que grabas siempre con eso, ¿no? Claro, es que lo que se pone en... lo que entra en duda o en crisis con lo que estás diciendo es efectivamente esa supuesta equivalencia o relación biunívoca entre imagen-perspectiva, en definitiva, y realidad. Es decir, entre una representación por métodos perspectivos o por las imágenes ópticas que efectivamente, digamos, pueden sustituir a la realidad, primero como representación, pero luego como realidad en sí. O sea, ya da igual que detrás de lo que sale por la tele, como decía nuestro amigo Willem Flusser, ¿está la casa esa que estoy viendo en la realidad o es solo una imagen holográfica o una imagen de ordenador? Pues viene a decir Flusser que en el mundo actual la distinción es superflua. No solo en el actual, o sea que al final es una pregunta que... Claro, pero se ha dado por sentado que hay una relación biunívoca entre imagen, perspectiva, imagen realista y realidad, y se ha producido una sustitución. Y entonces también eso ha dado lugar a todo el tema de la manipulación de la imagen, y como ya sabemos desde hace mucho tiempo, que vamos desde el propio nacimiento de la perspectiva, que cuando tú colocas la cámara en un sitio, eso es una decisión subjetiva, que tiene muchísimas implicaciones que están lejísimos de la objetividad, presunta objetividad de cualquier imagen que por muy grabada, por muy parecida que esté grabada en la realidad, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces este es un gran tema de hasta qué punto es real la virtualidad de Internet, hasta qué punto, primero, hasta qué punto le concedemos, de hecho, realidad con la famosa frase de si no estás en la red no existes, que es muy fuerte eso. Sí. O sea, si no estás en lo virtual no eres real, en el mundo real, que es muy fuerte. Pero, por otro lado, ¿cómo lo vivimos? Como un engaño. ¿Cómo lo vivimos? Como que es, que sí, que no lo, que, o sea, que lo tomamos, nos creemos las noticias de la televisión, aunque consideramos que todo el aparato de los medios no deja de ser un engaño. Entonces, esa ambivalencia... Que esas dos cosas a la vez, ¿no? Es que las dos cosas a la vez. Es que además es Flusser. Es que es superflua la diferencia, porque estamos en un mundo muy parecido, de hecho, a lo que hemos hablado alguna vez también del barroco, que has citado tú al principio, de que la vida es sueño y de que no hay diferencia entre sueño y vida y de que esta vida es un sueño más y que entonces da igual que tú consideres Internet realidad o sueño, es tu realidad.
Luego da igual que tu realidad es un sueño, no hay una correspondencia con una realidad absoluta, ¿no? Esto ha sido utilizado, por supuesto, muy perversamente, y por eso también va muy asociado a la historia del cine y de la imagen en movimiento en general, porque, claro, la producción de cine, de imagen, es una cosa cara, no hoy día, pero al principio. Entonces eran pues corporaciones que dominaban piramidalmente la producción de imágenes, tanto desde el Estado como desde las grandes productoras de cine, tal y cual. Y por supuesto, hubo un uso, hubo y hay un uso muy perverso de la imagen en movimiento, pues como conformadora de imagen. Hemos hablado alguna vez de Goebbels y el nazismo, que vamos, inventaron las normas de la propaganda política a través del cine, ¿no? Todos estos actos de masas enfervorecidos, todas estas cosas, ¿no? Cómo lo reglamentaron, digamos. Entonces, claro, eso también es parte de esa especie de sueño de la razón que produce monstruos. Pues también la imagen, efectivamente, sin una moral, como pedían los herméticos, los sabios antiguos, que todos estos temas no se puede dejar en manos de las masas, porque las masas son muy manipulables y demás. Hay que tener una educación, una cultura para acceder a esos mundos, para no dejarse engañar por el lado perverso, digamos, de la imago, ¿no? Entonces, por supuesto que todo eso está dentro del cine también. Y como efectivamente empezó como barraca de feria, con las primeras películas de vaqueros y de enamoramientos y todas estas cosas, pues sí adquirió, pero ya venía, es a donde voy, ya venía con una carga negativa muy fuerte para la intelectualidad, que al principio rechazó el cine como rechazó la fotografía. Hay un texto de Baudelaire, 1852, donde dice que la fotografía solo podrá ser como mucho la sirvienta de la pintura. O sea, la modernidad es radicalmente antiimagen. Estoy hablando de Baudelaire, que es el más moderno de su época. Bueno, pues totalmente contrario a la fotografía como experiencia artística. Entonces, eso lo arrastra el cine. Claro. El cine de Hollywood, por ejemplo, no se ve como obra de arte, para así decirlo, pues hasta el siglo XX, años 60, 70. Entonces, hasta entonces era un entretenimiento de masas y punto. Sí, sí. Así se consideraba. Sí, sí. Bueno. No, es que me vienen tantas cosas que no sé ni por dónde empezar, la verdad. O sea, es muy... Pues tampoco te creas, ya llevamos un buen rato, Llevamos un buen rato. Deliberando sobre el asunto cine. ¿Por dónde acabar? Entonces... Bueno, empezando a acabar, claro, es que una vez más aterrizamos en que todo este proceso, que hemos hablado de esa forma pirámide de controlar la imagen en movimiento, tras el cine, televisión y tal, de forma muy piramidal, muy moderna, digamos, como al estallar todo eso, al estallar las relaciones piramidales y al aparecer Internet, y de hecho que todos tengamos en la mano una cámara de cine y que hagamos cine cuando nos dé la gana y que lo mandemos y que lo produzcamos sí. De pronto no es que se hayan abaratado los costes, sino que han desaparecido como tales costes. No cuesta nada hacer una película hoy día. No cuesta nada, no solo en términos económicos, sino también de tiempo. Bueno, es por supuesto. Mucho más importante. O sea, el proceso de creación de imágenes es también cada vez más inmediato. Que esto tiene mucho que ver con mi investigación en Snapchat. Yo en mi trabajo de fin de grado estudiaba la desaparición de la imagen. ¿Por qué desaparecen las imágenes en Snapchat y luego en Instagram? Porque cuesta tan poco producirlas, al final, que no importa que desaparezcan. Siempre vas a poder hacer más, ¿no? Salvo en momentos como muy puntuales, que esas no van por Snapchat, sino que van por Facebook y por otros canales, ¿no? Pero de repente hay ciertas partes de imagen que dejan de importar quedarse, ¿no? El punto en el que estamos hoy, yo creo que es más que es tan sencillo el grabar, ver y montar una imagen que es lo que digo yo, de que ahora todo el mundo es director de cine, ¿no?
Pero por otro lado, conectando, ¿no? con la parte más profesional, tú que eres arquitecto, ¿no? Hemos hablado muchas veces de esta cosa de que un niño de 5 años no puede ser arquitecto. Puede ser un músico virtuoso, o pintor, o matemático incluso, ¿no? Pero no arquitecto. Pues a mí me parece que tampoco director de cine, ¿no? Por todo lo que hay que saber, por todo lo que implica, por todas las personas que hay que saber dirigir, explicar cosas y trabajar con esas personas, ¿no? Entonces, es ese trabajo de magia, ¿no? Que implica tantos actores y que luego generan como un detrás del espejo, ¿no? Entonces es como estar trabajando todo el rato detrás de un espejo frente a mí. Pero lo que hace el cine, lo interesante es las consecuencias que tiene con el tiempo, ¿no? Porque al final es lo mismo que una cámara oscura en el Vaticano, aquí con los jesuitas, en tiempo real. Lo que no es igual es que ha pasado en otro tiempo, no la estás produciendo en ese momento. Entonces es llevar un espacio y llevar un tiempo a cualquier espacio y a cualquier tiempo. Claro, al materializarlo en... Claro. Y ahora eso es muy fácil de hacerlo, ¿no? Pero a la vez, el cine me parece que gracias a Internet y gracias a las nuevas tecnologías, no tanto usándolas, sino aprendiendo de lo que implican para la imagen, como es lo que me está pasando a mí, que implica el mundo de hoy, Internet, los teléfonos, las pantallas, para la imagen. Pero me parece que el cine como narración puede entrar en un proceso muy interesante también ahora, partiendo de otros códigos que no sean la separación entre realidad y ficción, que en Internet son irresolubles, esas cuestiones. O sea, absolutamente. Es tan irresoluble que se convierte en superfluo, ¿no? Entonces tenemos el fenómeno de las deepfakes, ¿no? Que son estos vídeos que ya no sabes distinguir si es la persona o el doble en 3D. Las fake news, porque parece que las noticias antes eran las de verdad y ahora son fake, ¿no? La posverdad, que quiere decir utilizar y retorcer argumentos para construir una verdad a un nivel político, lo cual es lo que se ha hecho siempre. Entonces me parece que el cine crítico, ¿no? Con cómo funciona su propia forma de hacerse, su propio poder, ¿sabes? O sea, hay una cosa un poco para mí de contemplar al propio cine y de entender cómo funcionan sus mecanismos mágicos de creación de verdades y de mentiras, ¿no? Que eso es en lo que al final trasciende, ¿no? Ya no es solo que te fascine esa imagen, sino que lo que pasa a través de esa imagen tiene la potencia de convertirse en verdad. Entonces... bueno, es que la tiene. Claro. Pero, y ocurre sistemáticamente. No teóricamente o simbólicamente, claro. Es que influye en la realidad, claro, sí, que influye en construir la realidad. Es que queremos parecernos a los actores y actrices que aparecen en la tele. Sí, pero es que más allá de eso construye la manera en la que nos imaginamos. O sea, yo, por ejemplo, la guerra de Vietnam la recuerdo en términos de Apocalypse Now. O sea, la guerra de Vietnam yo no la he vivido, no he visto las imágenes en la televisión, lo que he visto es ciertas imágenes de la televisión que se me mezclan con la película. Entonces, la historia para mí es la representación en términos de ficción de un evento histórico. Absolutamente. Entonces, o está esta cosa de vas a Nueva York y parece que estás en una película. Totalmente. El hecho de que todo el mundo tenga esa experiencia, ¿no? Es fascinante, o en París o tal, ¿no? El hecho de que estás pasando al otro lado del espejo, al otro lado de la pantalla. Ese lugar creo que para mí es el que más me interesa ahora mismo, personalmente, ¿no? Y que lo estoy viendo a veces más hecho en teatro que en el propio cine, ¿no? El aprovechar bueno, es que el cine... la performatividad que tiene enorme, ¿no? No es mero entretenimiento, tiene una capacidad performativa brutal de hacer creer que algo es verdad, de hacer creer que algo es mentira. O sea, da igual lo que construyas a través de una película, tú te puedes creer hasta que el rey estuvo detrás del 23F, no sé, no me acuerdo de lo que decía Jordi Évole, ¿no? En lo del 23F de... sí. Que de repente toda España, aquel, sí. Toda España estaba o no con imagen, pero la guerra de los mundos de Orson Welles, ¿no? Sí, totalmente, vamos.
Claro, es que fíjate, la Guerra de los Mundos de Orson Welles fue solo con la radio, solo con el audio. Claro, si metes el vídeo, bueno, por supuesto... Tienes, por ejemplo, una pandemia mundial. También, por supuesto, o sea, por supuesto. Ese punto que ha tenido todo el mundo de, ¿es esto real? O sea, en la medida en la que esa información, que tú estás en casa encerrado y toda la información te viene por la televisión, es como... Pero si es que... Todo el mundo está flipando con que eso sea posible, pero a la vez es posible. O sea, es real, es ficción, da igual porque me tengo que quedar en casa, ¿sabes? Sí, totalmente. Y esas noticias que aunque sabemos ya nos han dicho que son falsas, no dejan de tener una manifestación de apoyo de 3.000 personas que saben que es falsa esa noticia, pero como se la quieren creer, se la creen. Me viene la película esta de Almodóvar de Kika, cuando Víctor Abril entrevista a la madre del asesino de Leganés, que dice, tenemos aquí a la madre, es una directora de un programa, de estos muy primeros programas, show espectáculo, y entonces está la madre del asesino de Leganés, que dice, bueno, señora, usted, dice, pues que mi hijo, ¿usted qué tiene que decir? Que mi hijo no lo ha hecho, pero bueno, señora, si hay cámaras de seguridad que le grabaron, está la camisa ensangrentada, pues él no la mató. Y se queda tan ancha. Entonces, esa es la historia. La historia no es que sea verdad o no, sino si la gente lo toma por verdad o no. Totalmente. Porque anda que no nos han contado películas en estos últimos años, a través de las guerras estas mediáticas de los últimos 20, 30 años, Irak, etcétera, que es todo una gran mentira. Entonces, claro... Sí. ¿Dónde sitúas la barrera? ¿Qué barreras se pueden situar? ¿Tiene sentido poner alguna barrera? Total. Esos temas son muy serios para lo que viene. Sí, o sea, en el postcine. Total, ¿no? Y creo que tiene que ver también con Estados Unidos y como potencia cultural, económica, simbólica del siglo XX, que es una nación muy reciente, con unos valores muy distintos al resto del mundo, con un sincretismo que exploramos el otro día con lo de California, ¿no? Un sincretismo brutal, y que de repente tiene Hollywood, que les va de puta madre económicamente. A mí me parece que aparece la televisión y es imposible no ser consciente a un nivel militar, propagandístico, de la potencia que la imagen tiene. Vamos. O sea, si apareció el LSD y lo probaron los militares, me parece que ha habido mucha conciencia. Donde más conciencia ha habido ha sido en las personas que han hecho la televisión sobre el poder de la imagen. Porque los cineastas están creando tal, pero la gente que se ha servido de eso a un nivel político, ¿sabes? Ya no es solo económico, ¿no? Como las corporaciones de cine, sino... Trump o Berlusconi, que acaban siendo primeros ministros viniendo de la televisión, es flipante. Sí, claro. O sea, esa capacidad de intervenir sobre la realidad desde la imagen audiovisual, que es lo que me interesa, ¿no? Por eso no el cine, en plan, es porque hay una parte de los medios de comunicación que cogen las cámaras, las ponen delante de un sitio y ya parece que eso es verdad. O sea, el que hereda la institución que más hereda los códigos del documental y se aprovecha de ellos. O sea, los códigos del cine, por tanto, es los medios de comunicación. O sea, no son montajes audiovisuales brutales. Por supuesto. Y Telecinco es un nivel en Sálvame de con nada 6 horas de disquisiciones e intrigas, o La Isla de las Tentaciones o tal. O sea, unas obras audiovisuales tan metas, despreciadas, obviamente, en la misma línea que todo lo de antes. Pero a mí me parece que por donde me está llevando mi propia peli es que cada vez se parece más a Telecinco. O sea, siendo una peli barroca que se llama espejismo y que estoy flipado con la realidad de la representación, o sea, digo, joder, en plan, esto al final no es tan experimental, o sea, en cine parece extraño, ¿no? Que es mi paja mental, pero es lo que más se vende luego en la televisión, ¿no? Gente que está viendo un show, las cámaras que graban el show, entonces esas cámaras enfocan a veces a los espectadores, esas cámaras enfocan a veces al público, y tú en tu casa estás viendo a los espectadores, a veces a las cámaras, el show tal cual. Absolutamente. Entonces, claro. Sí, el mundo del cine habitual, o sea, clásico de película. Es la noche americana, ¿sabes?
el mundo del cine como película de 90 minutos que tal, ya parece algo muy como el novelón decimonónico, porque, vamos, las series, toda la gente haciendo sus vídeos y colgándolo, o sea, ya la imagen ha traspasado la barrera esa del... Y de hecho, tantas series ya van como, ya son metacine, o sea, ya es como argumentos que le dan la vuelta a un argumento que se sostendría como pura ficción, pero que ya se entremezcla con la realidad de los personajes, de la vida, como show de estos en directo, que ya no sabes si son actores haciendo de pareja peleada o son una pareja peleada en sí que cobra. Esa barrera ha desaparecido. No, es muy fascinante, claro. Y es absolutamente indeterminable, igual que la luz como onda o corpúsculo es indeterminable. Efectivamente. En el que es que no hay manera, o sea, llega un momento en el que no hay manera de responder a esa pregunta y de que incluso te parece tan... Una vez más, como diría Flusser, superfluo. Termina siendo superflua. Y ese es el punto que creo que nos daría mucha paz como civilización. O sea, de decir, lo sea o no lo sea, que lo pueda ser y que lo sea, ambas son increíbles, me parece. O sea, ambas opciones son igual de impresionantes. Ese punto de contemplar lo increíble que es que algo pueda ser a la vez verdad y ficción es justo lo que me interesa a mí en mi proyecto. Muy interesante. Oye, pues nos hemos dado ya un repasito, ¿no? Yo creo que sí. Muchas Perfecto. Gracias, Jesús, por Cine, tu historia. Cine y magia. Cine y magia. Mucha magia. Mucha magia. Bueno, Pablo, pues nos vemos en la siguiente y muchas gracias una vez más. Muchas gracias a ti, Jesús. Buenas noches.